eso le provocó más situaciones de las que él no tenía que haber pasado. ¿Okay? De hecho, ustedes van a notar de que en un momento determinado, esto se mira en Hechos de los Apóstoles. Vamos un segundito a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Miren lo que dice. Aquí en el capítulo 21. Y aquí podemos ver claramente como un ejemplo de cómo el apóstol pierde de vista un propósito. Y eso le provocó, le multiplicaron situaciones. Note lo que dice capítulo 21, versículo 11. Y venido a nosotros, versículo 10. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hace llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Señor Jesús. ¿Ese era el propósito? No, ese no era el propósito. Y ya sabemos el resto de la historia. Se le complicó. Se le estaba advirtiendo, pero Pablo pierde de vista un propósito allí. Entonces no solamente se sale del tiempo y del lugar, sino que se le multiplicaron entonces ciertas tribulaciones. Así es que observemos, Pablo en esta segunda epístola a los Corintios, él está proponiendo que las tribulaciones nos ayudan a nosotros a consolar, y que por ellas nosotros estamos complementando o asimilándonos a las aflicciones de Cristo. Pero también Pablo, a través de las cosas que pasan, es que cuando se pierde de vista el propósito, las tribulaciones se van a multiplicar. Que no necesariamente esas tribulaciones tenían que haber venido, pero se van a multiplicar, precisamente porque se salió del propósito. Y obviamente pues el enemigo la va a tomar y va a tomar ocasión por ella. Nótese que él mismo había establecido aquí de que no podemos morir hasta que el propósito de Dios se cumpla. Pero como se sale del propósito, entonces cayó en manos de los que lo habían buscado por muchos años para matarlo, y siempre se había escapado, y hoy fue presa fácil. ¿Se le puso en bandeja de plata? Él mismo se puso en bandeja de plata, porque llegó a Roma no de la forma que él debía haber llegado, sino llegó como prisionero. Y siempre se esforzó para poder predicar, pero no era de esa forma que él debía haber llegado. ¿Okay? Así que esta carta nos está presentando. Esta carta la podríamos nosotros clasificar como un libro de sabiduría. El valor que tiene esta carta está aquí: sabiduría, de saber discernir, de saber usar de sabiduría con respecto pues a las diversas situaciones que se van a presentar.
Preguntas. Pastor, ¿se puede decir que Pablo se empecinó en una idea de él? Ajá. Pablo se empecinó en una idea de él, y entonces eso lo apartó del propósito que Dios tenía en ese momento para él. Y eso lo apartó, efectivamente. Nos pasa cada momento. Porque él sabía el lugar donde iba a hacer el llamamiento del propósito, donde lo que se iba a cumplir, el propósito que iba a cumplir, pero es en el proceso de llegar a esos lugares en lo que uno tiene que estar tener discernimiento agudo para uno no, aunque esté conectado, aunque esté en oración y el Señor le dé dirección para cumplir el propósito, ¿puede que pase esto? Sí, sí, puede que pase eso. Vaya un segundito contestando la pregunta. Vaya un segundo al capítulo 9 de Hechos. Vaya al capítulo 9 de Hechos. ¿Ve por qué es de sabiduría? Porque a veces nosotros lo que vemos es la acción. Bueno, pero si yo estoy haciendo esto ¿puede estar fuera del propósito de Dios? Sí. Esa es más o menos la pregunta. Mire lo que dice en Hechos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Versículo 15 dice: y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y Pablo fue a los gentiles? Iba para Jerusalén. No, Pablo no fue a los gentiles. O sea, cuando usted empieza a leer, vaya al... Pero hoy dice de los hijos de Israel, después dice. Ajá. Pero mire, sigamos leyendo. Ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego dice, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ahora, nótese que el orden en que está siendo establecido está estableciendo la logística. ¿Okay? Esto es importante. El orden le está estableciendo la logística. Cuando nosotros nos vamos a mudar, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a empacar. Algunos de nosotros metemos ropa con muebles, por ejemplo. No. Empecemos a meter ropa por un lado, porque cuando lleguemos allá nos va a ser mucho más fácil poder ordenar. O sea, no solamente es meter en cajas por meterlo, sino que tiene que haber un orden. Algunas cosas no necesariamente se tienen que ir en el camión, uno la va a llevar, pero si no se tiene ese orden, él le dice que tiene que ir, es instrumento escogido, me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Ahora, cuando ustedes leen la historia de Pablo, se van a dar cuenta que él, ¿a dónde iba? A la sinagoga. ¿En la sinagoga hay gentiles? No hay gentiles. No hay gentiles. Por eso es que de alguna manera muchos de los problemas Pablo los provocó. Cuando él llega a Filipos, ¿a dónde fue? A discutir con los judíos. Con los judíos. Ahora, Pablo tuvo un problema, como cualquier judío, y creo que como cualquier persona en realidad. Escogido. Porque el hebreo nunca ha entendido lo que significa ser escogido. El hebreo no ha entendido lo que significa ser escogido. ¿Con qué se come eso? ¿Okay? Ustedes vieron la película de
¿cómo se llamaba? Violinista en el tejado. ¿La vieron? Allí mismo se observa el concepto que los judíos tienen acerca de esto. En la sección esta, cuando él está hablando, yo sé que soy escogido, pero podría escoger a otro. ¿Recuerdan esa escena? Él dice, podría escoger a otro. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es ser escogido. Y Pablo confrontó este problema. No sabía qué es ser escogido. Muchos también de nosotros no sabemos qué es ser escogido. Había presunción. ¿Ah? Presunción. No. El judío, ¿se recuerdan ustedes de Esaú? ¿Se recuerdan de Esaú? ¿Qué fue lo que hizo con su hermano Jacob? Véndeme la primogenitura. Ah, sí. Como quiera. Como quiera. Ahí la tienes. No va a dar. Usted alaba a un judío y le dice, wow, ustedes son la nación escogida. ¿Escogida para qué? Para estar sufriendo. Eso para eso no sirve ser escogido. Para que nos estén tirando misiles, para eso sirve escogido. Te equivocaste, escoge otro. ¿Me explico? Entonces, el problema que Pablo tiene, de alguna forma, como cualquier hebreo, estaba aquí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando él no entiende hacia qué me estoy dirigiendo, propósito, ¿ya? Entonces va a provocar muchos más problemas. Por eso yo les dije al principio, Pablo en su fuero interno, él reconoce que vamos a tener tribulaciones, sí, pero no puede uno multiplicar las tribulaciones. ¿Ya? Porque de algún momento, de alguna forma, al multiplicarlas, en realidad estamos saliendo de propósito. Estamos saliendo de propósito. Entonces Pablo, nos vamos a dar cuenta que constantemente estaba perdiendo de vista el propósito. Aunque estaba predicando, aunque estaba llevando otras vidas, pero no complementó lo que Dios quería hacer con él. Un ejemplo, Sansón, para ilustrarlo de esta manera. Sansón, ¿entendió propósito? No. Miren qué triste cómo termina la historia de Sansón. Mató más con su muerte que cuando estaba vivo. Es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Por eso la segunda epístola a los Corintios es una epístola de sabiduría. Para poder uno ubicarse de realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga. No es hacer por hacer, sino que es cuestión de ubicarse en propósito. O sea, que se puede estar haciendo cosas fuera del propósito, pero tener respaldo y tener un tipo de respuesta, porque si Pablo predicaba, atraía personas, había respuesta, ¿no? Bueno, de reacción. había respuesta a la palabra. A la palabra. Había respuesta, la gente está respondiendo a la palabra, pero no al ministerio. No al ministerio. ¿Por qué? Porque observe lo que habíamos dicho aquí. Dios nos da la capacidad de hacer milagros. ¿Cuándo? Cuando estamos dentro de esos propósitos. ¿Ya? Cuando se está dentro de los propósitos, las cosas van a ir van a estarse generando estos milagros. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo entiende esto? Recuérdese que Pablo es fariseo. Pastor, ¿qué tipo de milagro? A eso voy. Recuérdese que Pablo es fariseo. Pablo es fariseo y por lo tanto nosotros nos remontamos hacia Abraham. ¿Correcto? Nos remontamos a Abraham. Note qué interesante.
Dios llama, escoge a un hombre. Dios escogió a un hombre. Pero creó un pueblo. Repito, Dios escoge a un hombre, pero creó un pueblo. Porque no había forma de que este hombre tuviera hijos. ¿Ok? Así es de que cuando una persona está dentro de un propósito, se crean milagros. Es decir, Dios mismo provoca los milagros. Este hombre no podía tener hijos. Este hombre no podía tener generación. Entonces, Dios creó un pueblo. ¿Me estoy dando a comprender? No, no entiendo. ¿Por qué no podía tener generación? ¿Ah? ¿Por qué no se podía tener? Porque la mujer era estéril. Pero él tuvo a Ismael. ¿Ah? Él tuvo a Ismael. Y miren los problemas que han tenido. ¿Por qué? Porque se salió. Ahí tenemos un claro ejemplo. Ahí tenemos un claro ejemplo. Hasta el sol de hoy están teniendo problemas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te saliste de propósito. No es tener hijos por tener hijos. Y de eso Pablo escribió a los romanos y dijo, no todos los hijos en la carne son hijos de Abraham, sino los hijos de la promesa, los hijos de propósito. Entonces, cuando una persona se sale o pierde de propósito, se van a multiplicar tribulaciones. Y podría entonces decir, wow, estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. No, hay tribulaciones que vinieron y no necesariamente son para aprender a consolar y son para complementar las aflicciones de Cristo. ¿Okay? Entonces, note el ejemplo aquí. Dios llama a un hombre, Dios escoge a un hombre, pero creó un pueblo. Porque Isaac es producto de una mujer que no podía tener hijos. Cuando tú dices crear, ahí es que está el milagro. Ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Entonces, cuando se están complementando, se está haciendo los propósitos, está uno ubicado dentro de los propósitos, hay una capacidad de producir milagros. ¿Y cómo uno define o cómo uno... Ok, usted dijo cuando empiezan a salir las cosas que no encajan unas con otras, ahí es que uno dice, caramba, estoy fuera de propósito. Ahí es donde uno tiene que revisar. Porque sí, vamos a tener tribulación, sí, pero como uno define, es así cuando todo te sale, que no te encaja una cosa con la otra, que empiezan a... Ahí es donde se tiene que o tú lo revisar. sientes en el espíritu también, No, porque fíjese que Pablo habla y dice claramente que él tuvo desasosiego, que no tuvo paz. No tuvo paz en su espíritu. ¿Ya? Eso es un indicativo. Eso no necesariamente es un indicativo. Vamos de nuevo a 2 Corintios. Estoy en el capítulo 2. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, fíjense bien lo que él mismo está diciendo. Estoy en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Miren lo que él mismo está proponiendo. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, ¿a qué viniste? Para el Evangelio de Cristo. Aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Lo ve? Eso no tiene que ver. No tiene que ver. O sea, porque hoy en día hay muchas personas que dicen, pero es que si siento paz. Sí, se dejan llevar por una palabra. Y muchas de las veces, pero por eso, él no sintió paz. Entonces, exacto, lo contrario. no sintió paz y se dejó llevar por eso. Ahí está claro, se dejó llevar por eso. Ok. ¿Ok? Se dejó llevar por eso. Pero
perdió una gran oportunidad. Porque se le abrieron las Se le puertas. abrieron puertas. Él se lamenta. Entonces, él está perdiendo de vista propósitos. Está perdiendo de vista propósitos. Y eso le trajo a él muchísimos problemas. ¿Okay? Así es de que, recapitulando, Pablo habla de las tribulaciones y él entiende que las tribulaciones van a seguir en la vida cristiana. Son parte, como él mismo lo dice, pero no está estableciendo una teología de la tribulación o de la aflicción o de la persecución. Porque él entiende que aprendemos a consolar y de alguna manera nos estamos complementando con las aflicciones de Cristo, pero va a admitir de que las tribulaciones se pueden multiplicar por sí solas cuando perdemos de vista los propósitos de Dios. ¿Ok? Entonces, no podemos ver las tribulaciones como una evidencia, estoy bien, ¿ya? Sino que yo tengo que saber evaluar, por un lado, ok, esto está llegando, pero por otro lado, ese es el propósito, y Pablo nunca, no logró entender el propósito de su llamado desde un principio, no logró entender. Imagínense qué osadía. Así dice el Espíritu que va a pasar con el hombre de cuyo es este cinto. Y el Espíritu Santo está hablando y los demás están dando testimonio. No suba. ¿Qué hacen ustedes atormentándome el corazón? Presto estoy yo para morir en Jerusalén. ¿Ya? Entonces pierde de vista pierde de vista un propósito. Entonces hay que saber definir cuál es el propósito. Eso es lo que uno tiene que tener bien claro, cuál es el propósito. ¿Okay? Porque de lo contrario no se va a estar haciendo realmente lo que Dios quiere que se realice. Y por eso allá en Hebreos capítulo 5 dice, debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenés necesidad de otra vez los rudimentos de la palabra de Dios. Pregunta. ¿Ah? Mucha sabiduría, mucho discernimiento. Sí, Pablo. Sí, porque ¿Qué será Pablo? ¿Qué será Pablo? Lo más grande, imagínate. Porque en el capítulo 2, versículo 11, que él va a decir aquí, no será ignoramos Pablo? sus maquinaciones. ¿Okay? ¿Qué se queda para nosotros? ¿Ah? ¿Qué será Pablo? Si será Pablo, ese salió. No le aprendamos de él. Bueno, vamos a ver, hay una confianza para nosotros, y la confianza la podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Si no tenga, lo lee. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, algo que Pablo, ustedes dicen, ¿y eso qué es Pablo? Pero Pablo tenía, de alguna forma, llamémoslo así, una pequeña deficiencia. Y eso que tenía revelación.
para mostrar en los ¿qué? Siglos venideros. Siglos venideros. En nosotros. En nosotros. En quien el fin de los tiempos ha parado. ¿Ok? Entonces, aunque uno cuando mira todo esto dice, wow, eso es Pablo, ¿y qué me queda a mí? Nosotros tenemos un recurso que de alguna manera Pablo no lo tuvo. Pablo no lo El tuvo. tiempo. ¿Ah? El tiempo. No, léelo de nuevo. Por el tiempo, porque en los siglos venideros. Para mostrar en los siglos venideros. Por eso. ¿Qué? La abundante riqueza. La abundante riqueza. Esa abundante riqueza. Entonces, nosotros tenemos una riqueza. Por eso, pero es por motivo del tiempo, porque él tuvo la riqueza de Jesús también. Lo que pasa es que él no estaba en el tiempo, él no estaba en el siglo venidero, él estaba en ese momento. Ajá. Si él hubiese estado en el siglo venidero, le hubiese tocado ¿Y la quiénes riqueza. están en el Pues siglo? nosotros. Por eso lo que la tanto, deficiencia de Pablo es de tiempo. Estaba como que en un tiempo que no era. Ajá. Porque en el siglo venidero era que se iba a manifestar esa riqueza, la abundante riqueza de su gracia. Ajá. En la deficiencia era esa. Exacto. Está para nosotros. Se recuerda, sí, está para nosotros, hay un recurso. Sí, para nosotros ¿Se que él no recuerdan tenía? ustedes cuando Pablo dice, esto yo no lo entendía hasta los otros días? ¿Dónde está ahí? ¿Gálatas? ¿Dónde está? Que Pablo habla como abortivo. ¿Dónde está? Quiero que busquemos ese. Dame un break que estamos escribiendo. Abortivo. Vamos a verla. ¿Dónde está eso? Y el posteo de todos como no activo me apareció a mí. Corintios, 1 Corintios 15:8. 1 Corintios 15:8. Quiero mostrarles algo. Vayan de nuevo a 1 Corintios. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El 7 y el 8. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. O la redacción está mal, o Pablo está hablando de otra cosa. Como un abortivo me pareció a mí. O la redacción está mal, o Pablo no fue a la escuela y no aprendió a redactar, ¿Por qué? o Pablo está hablando de otra cosa. Aquí me parece como un nacido fuera de tiempo. Sí, pero nacido fuera de tiempo en el sentido de abortivo. Exacto. Que nació. ¿Será que se adelantó los tiempos? Que se adelantó. Ok, note lo que significa abortivo. Si tenemos nosotros 9 meses, un abortivo, Nació Antes de él. antes de completarse el Lee lo que yo dije, que estaba fuera de tiempo. ajá, Estaba fuera de tiempo. pero léame el versículo de nuevo y no encaja. Me apareció a mí. ¿Ah? No, lea el versículo completo. Y el postrero de todos. ¿Y el qué? El postrero. El postrero me está hablando de último. Entonces postrero no encaja con abortivo. ¿Me entienden ahora? O sea, o no está redactando bien o está lanzando un mensaje que no lo hemos captado completamente. Porque si está hablando de postrero, no puede ser abortivo. Porque abortivo me está hablando de que fue antes. Pero es que el postrero fue el que se le apareció el abortivo. No, Es lo no, que yo no. entendí. Él es el postrero. Él es el postrero. Jesús. No, Pablo. Para poderlo entender, miren lo que dice. Porque está hablando de que a los
Miren, vayamos al versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero, al último que le apareció fue a Pablo, como un abortivo, dice él. Entonces no encaja lo de abortivo con postrero. ¿Se comprende ahora? Ahora se entiende lo que usted estaba diciendo. Ajá. ¿Por qué? Porque Pablo, muchas de las cosas que él está presentando, no las entendió. Pedro dice claramente de que muchas de las cosas de las que Pablo habló y escribió, muchas eran difíciles de entender. Y muchas de esas cosas Pablo tampoco las entendía. Pablo no las entendía. ¿Ya? Así es que todo esto en torno a lo que ustedes dijeron, y eso que es Pablo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que él no las entiende, él las va entendiendo a costa de ¿cómo es esto? Prueba, ¿cómo se dice? Trial and error. Error y prueba, a base de error y prueba, hasta que al final. En el caso nuestro, no necesariamente, aunque muchas veces se repite, lamentablemente, pero no necesariamente tendría que ser así. ¿Por qué? Porque dice lo que leímos allá en Efesios. El versículo que leímos en Efesios. Abundantes riquezas de su gracia para con los siglos venideros. Ajá. O sea, hay una riqueza de su gloria que están disponibles para nosotros. Por eso es que hay sabiduría en esta. De su gracia, de su gracia. Y en esta época no estaba escrito nada de esto. Es que nosotros tenemos todo ese bagaje, es que tenemos todo eso acumulado. Definitivamente. Estamos acumulados, lo importante es saber lo que hay. Porque si no sabemos y no lo entendemos. Sí, de nada nos sirve de nada nos sirve también. Por eso es que estamos dedicando este tiempo, porque cuando uno se mete a segunda de Corintios, y que me tocó sufrir, y que ustedes me dijeron, y que ustedes me consolaron, y que yo fui y los consolé a ustedes, y parece una... ahí se me están viendo. Parece, como le digo, una... ¿cómo se llama? Un romanticismo pegajoso. ¿Ya? Pablo no estaba hablando propiamente de romanticismo, sino que estaba estableciendo sabiduría. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos vamos a ir quedando aquí porque... El abortivo postrero está fuerte. Necesitamos tragar sabiduría. El abortivo postrero, eso está un poco... El postrero y abortivo, imagínate cómo es posible. ¿Cuál era la pequeña deficiencia? El tiempo, que estaba así, fuera de tiempo. Estaba como fuera de tiempo. Bueno, sí, muchas de las cosas que él está escribiendo, él no las logra las podía pesar entender, en su dimensión final, él no las logra entender. Por ejemplo. Fue un vehículo para transmitir todo eso. Y eso que no llegó todo. Hay cosas que se perdieron. Hay muchísimas cosas que se perdieron. Muchas cartas que no llegaron a nosotros. Algo bien interesante que yo no lo mencioné aquí es que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto juntamente, dice el versículo 1, con todos los santos que se encuentran en la calle.
No podía manejar todo eso, recordemos un poquito de historia. Habían dos, ¿cómo le llamaban esas ciudades? Ciudades-estados. Eran dos ciudades-estados. Una era Atenas y la otra era Corinto. ¿Ya? Y aparte, fuera de Corinto estaba una región llamada Acaya, de la cual Pablo predicó, y no tenemos ninguna evidencia de que Pablo haya estado en Acaya, pero él habla de que las primicias de Acaya, ¿sí? Él habla de las primicias de Acaya. Da la impresión de que Pablo, cuando no estaba en Antioquía, el cuartel de Pablo se encontraba en Troas. Los que han ido a Grecia podrán haber identificado Troas. Troas es un puerto que tiene a Turquía hacia el oriente y tiene a Macedonia hacia el occidente. Era cuestión de pasar el canal y ya estaba en Macedonia. Era cuestión de regresar y tenía a Turquía. Entonces Troas se había constituido en el cuartel de Pablo. Por eso es que le escribe a Timoteo y le dice: cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas. Porque allí es donde él pasaba, inclusive hasta los inviernos los pasaba allí en Troas. Bueno, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí. Repito, y esto quiero hacer mucho énfasis: las tribulaciones, Pablo no es que esté creando o disertando acerca de una teología de la tribulación y vamos a gozarnos en las tribulaciones. No es eso, nada de eso. Quiero hacer énfasis en esto. Cuando lleguen, nos enseñan a consolar y nos completan con las aflicciones de Cristo. Pero si uno se sale de propósitos, inclusive se van a multiplicar, algunas vendrán sin necesidad, de gratis, y nos volvemos vulnerables a la muerte. El tiempo se puede acortar. Bueno, vamos a darle gracias al Señor y consagramos ofrenda. Padre, esta noche estamos delante de tu presencia, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido, oh Dios, y por cómo tú nos expones ante tu palabra para poder, oh Dios, sabernos ubicar en tiempo, espacio, lugar, para saber, oh Dios, sabernos ubicar conforme a tu voluntad, y que las cosas que hagamos sean verdaderamente efectivas dentro del reino de los cielos. Por eso, oh Dios, esta noche, al exponernos ante tu palabra, te damos gracias, porque ahora entendemos lo que significa que tú obras en nosotros tanto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Que a veces hemos resultado haciendo cosas que no necesariamente, oh Dios, abonan para el propósito al cual tú nos has llamado. Que podamos, Señor, entenderlo y que tu palabra, oh Señor, nos lo refresque cada día que pasa, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, consagramos ofrenda, Señor. Pedimos que tú lleves a nuestros hermanos paz, con bendición, y aquellos que nos han estado viendo a través de la internet, que pues añadas sabiduría, porque sabemos que no es fácil estar viendo detrás de una cámara, pero tú obras, Señor, y pues gracias, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor con todos, hermanos. Dios les bendice. Ya, yo me dio la agenda. Ah, ¿basta? Sí. Ah, ok. ¿El qué? Yo no sé, voy a tener que aprender a manejar esto porque yo estoy aquí sola con él. Tendría que usarte a ti para que no va a llegar el día. para
Omega 70. Lo tengo, porque tendría que buscar una lista para ver. Jenny. Voy. Se apaga. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga?